¿qué tal? Bienvenidos todos. Eh, en este video vamos a analizar un poquito lo que es la respuesta en frecuencia de los sistemas lineales, sobre todo estos sistemas lineales que estamos representando mediante funciones de transferencia, ¿verdad? Soy el doctor Francisco Ronay López Estrada y bueno, para cualquier contacto, pues aquí tienen mi correo electrónico, frlopez@tuxtla.tecnm.mx. Bueno, en particular vamos a analizar las gráficas de Bode. También cuando se hace análisis de respuesta de frecuencia, se analizan también las gráficas de Nyquist, pero este video va a estar enfocado únicamente en las gráficas de Bode. ¿Qué son las gráficas de Bode o qué es la respuesta en frecuencia? La respuesta en frecuencia pues está definida como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada de tipo sinusoidal, ¿verdad? Se refiere a cómo responde un sistema que está representado por una función de transferencia cuando éste es excitado por una señal sinusoidal, ¿verdad? Que puede ser de diferente magnitud. En particular, lo que se busca al hacer el análisis de respuesta en frecuencia es ver si la amplitud a la que está saliendo la señal, es decir, cuando nosotros la introducimos, aquí está nuestro sistema, ¿verdad? Y le excitamos esto con una señal de tipo sinusoidal, ¿verdad? Pues puede suceder tres cosas, ¿verdad? Puede suceder que el sistema, pues a la salida, tenga una amplitud pues mayor, ¿verdad? Que la salida del sistema sea mayor, es decir, que amplifique la señal. Puede ser que la amplitud del sistema sea la misma, ¿verdad? Que como está entrando, está saliendo. O podría ser también que pues la amplitud de esa señal de salida pues se esté atenuando. Entonces aquí lo que busca el análisis de respuesta en frecuencia es precisamente eso, es poder identificar bajo qué frecuencias ese sistema se atenúa, se amplifica o deja pasar la señal tal y como está entrando. Sin embargo, algo que sí sucede cuando analizamos también la respuesta en frecuencia es que la señal se empieza a desfasar, ¿verdad? Aquí la podemos ver, la señal de entrada con respecto a la señal de salida, ya sea que sea adelante o atrás en la fase, pero sucede que se empieza a desfasar. Existe un desfase pues entre estas dos señales. Eh, bueno, algunas, digamos, de las ventajas que tiene el análisis de respuesta en frecuencia, sobre todo cuando comparado con la respuesta transitoria, es que cuando analizamos la respuesta en frecuencia, este se puede hacer con datos experimentales. Supongamos que nosotros tenemos un circuito, no sé, un circuito RC, ¿verdad? Un circuito RC como el que tenemos acá. Y este circuito lo alimentamos con una señal, una fuente de tipo sinusoidal. Bueno, yo podría pues, conectar aquí un osciloscopio, ¿verdad? Un osciloscopio a ese circuito, que podría ser un circuito mucho más complejo, y yo podría sacar un análisis de respuesta en frecuencia, pues aumentando, ¿verdad? Aquí podría yo tener un generador, esto podría ser un generador de señal, donde mantuviéramos una señal sinusoidal con una amplitud, pues la misma amplitud de entrada, pero que pudiéramos ir variando la frecuencia, ¿verdad? Si hacemos esa variación de la frecuencia, pues aquí en el osciloscopio yo podría ir tomando una tabla, ¿no? Una tabla que pues indique, no sé, la frecuencia de entrada, la frecuencia de salida, ¿verdad? La fase de entrada, la fase de salida, y yo podría hacer un análisis de la respuesta en frecuencia para diferentes barridos de frecuencias de forma experimental. Es decir, no requerimos de un modelo matemático para poder hacer un análisis de la respuesta en frecuencia. Otra ventaja es que los modelos experimentales basados en la respuesta en frecuencia pues son más, pues dan más información, ¿verdad? Son más ricos en dinámica que aquellos modelos que obtenemos simplemente al aplicar una entrada de tipo escalón, ¿verdad? Recordemos que un sistema lo podemos caracterizar, ¿verdad? Un sistema cualesquiera, por ejemplo, sobre todo si el sistema tiene una dinámica de primer orden, pues al aplicarle una entrada de escalón, pues da una salida con una dinámica de primer orden y a la cual podemos pues modelar por una función de transferencia de primer orden, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues prácticamente esta señal va a depender mucho de pues la amplitud de la entrada de escalón, ¿no?
y además de que pues, tenga un comportamiento pues, de este tipo, ¿no? Entonces, en cambio, una respuesta en frecuencia pues tiene pues una riqueza mayor porque pues aparte la frecuencia pues se excita a diferentes frecuencias, ¿no? Y eso nos da pues una información más fidedigna sobre el sistema que vamos a analizar. Y como ya lo dije, pues podemos hacerlo mediante el uso de generadores de señales sinusoidales y equipos de medición como osciloscopios. Fíjense que a diferencia de acá, ¿verdad? Que yo decía, este sistema tiene un comportamiento de primer orden, un sistema de segundo orden pues tendría un comportamiento de este tipo, pero ya cuando el orden se va incrementando, pues el comportamiento ya puede ser un poquito más raro. A diferencia de esto, la dimensión del sistema tiene menos influencia en la complejidad al usar la respuesta en frecuencia que al utilizar, por ejemplo, un patrón de polos y ceros o hacer una representación de variables de estado. Entonces, sí hay ciertas ventajas de hacer un análisis de la respuesta en frecuencia de este tipo de sistemas. Bueno, es importante, como ya lo dije, que lo que se busca cuando hacemos un análisis de la respuesta en frecuencia, pues es determinar cuál es el comportamiento, es decir, dónde existe, por ejemplo, esta frecuencia de corte, donde el sistema, pues antes de, este correspondería, por ejemplo, nuevamente a un circuito RC, que funciona como un filtro pasabajas, donde las frecuencias bajas antes de la frecuencia de corte las deja pasar y después de la frecuencia de corte las empieza a atenuar, ¿verdad? Entonces, pues sirve para conocer eso, ¿verdad? Sirve para saber precisamente cuáles son aquellas frecuencias que va a atenuar, cuáles son aquellas frecuencias que va a dejar pasar, o incluso, si esto fuera un filtro pasaltas, cuáles son aquellas frecuencias que va a amplificar, ¿verdad? Entonces tenemos esas características de la respuesta en frecuencia, es decir, puede verse como si fuera un amplificador, pues que amplifica, que deja pasar o que atenúa. Aquí está, esta es la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajas, de un circuito RLC, ¿verdad? Que definido por el valor de pues la frecuencia de corte, vamos a llamarlo omega C, que estaría en función del valor de la resistencia y en función de este capacitor, pues nosotros con el análisis de respuesta en frecuencia, pues podríamos conocer cuáles son las frecuencias a las cuales el circuito funciona como un filtro donde deja pasar todas las frecuencias y a partir de qué frecuencia las señales empiezan a atenuar. Esa información se puede hacer de forma experimental o se puede hacer también mediante el análisis de la función de transferencia de este sistema. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues que existamos un sistema con una señal de tipo senoidal, ¿verdad? De una amplitud A, de una frecuencia omega, y a la salida, pues esa señal puede salir con una amplitud B, con una frecuencia que va a estar desfasada en el tiempo, ¿verdad? La magnitud, pues, de ese sistema, pues va a estar entre pues, la magnitud de la salida entre la magnitud de entrada, ¿verdad? Por otro lado, si nosotros tenemos un sistema con retroalimentado como el que se busca acá, ¿verdad? Un sistema como el que se muestra acá, y queremos conocer cuál sería su frecuencia, pues ya en estado estable de este sistema, pues tendríamos que cerrar el lazo, ¿verdad? Esta formulita, que es la formulita que se conoce para pues, un sistema en lazos cerrados de este tipo, pues ahí es una fórmula para conectar bloques que se encuentran en paralelos de esta forma cuando hay retroalimentación, pues cuya función de transferencia de forma generalizada, ¿verdad? Esta función de transferencia puede ser de orden n, está dada por una ganancia, ¿verdad? Que va a estar dada por una ganancia de retroalimentación, por un conjunto de ceros del sistema y por un conjunto de polos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que tenemos una función de transferencia cualesquiera, ¿no? G de S, que es igual, no sea, S 5 por S más 2, ¿verdad? Entre S cuadrada más 3S más 1 por S más 2, ¿verdad? Cualquier función de transferencia que yo tenga, pues puedo factorizarlo para tener una representación de este tipo. En este caso, pues esta es mi ganancia, este sería mi Z1, aquí tendría yo P1, P2, ¿verdad? Tendría que factorizar esto para tener dos polos y aquí tendría yo finalmente P3. Entonces es un sistema que está factorizado por polos y cero. Siempre podemos llegar a una representación
no importa qué sistema tengamos, a una representación de polos y cero. Para ejemplificar esto voy a suponer, aquí tengo SILAB, ¿verdad? Vamos a tomar nuevamente este sistema que puse acá, que es, aquí ya tengo descrito en SILAB. Si quieren ver cómo se describe esto en SILAB, pues les invito a que vean los videos del propedéutico, donde en las primeras clases se enseñan a programar estas funciones de transferencia. Entonces tenemos 5, 5S, ¿verdad? 5 por S más 10, ¿verdad? Que sería lo que tendríamos ahí, entre, tengo S cuadrada más 3S más 1, S cuadrada más 3S más 1, S cuadrada más 3S más 3 por S más 1, que esto multiplica a S, bueno, vamos a agarrar otro, ¿verdad? Porque si lo tengo así, tal y como está, pues esta S más 2 se va con esta S más 2, vamos a poner S más 8, ¿verdad? Por decir cualquier cosa, ¿verdad? Recuerden, es nada más para que no para que podamos ver esta función de transferencia, ¿no? Entonces, si ya lo vemos como función de transferencia, pues el sistema que me queda, aquí aquí me faltaron unos paréntesis, ¿verdad? Por eso me está marcando algo tan raro como lo que está ahí. Listo. Ahí está. El sistema que me queda es este, ¿verdad? Entonces, este es mi sistema, la función de transferencia de ese sistema, y JPK, y cualquier sistema de este tipo, con este comando que se llama ZPK, perdón, que es una representación de ceros y polos, puedo representarlo de forma factorizada, pues de esta forma, ¿verdad? De la forma como ya lo teníamos. Entonces, una función de transferencia, cualesquiera, siempre se puede factorizar y siempre podemos llegar a esta forma generalizada de representar una función de transferencia. Ahora bien, para realizar un análisis en frecuencia, como precisamente nosotros necesitamos pues analizar esto en el dominio de la frecuencia, lo que se hace es que todos los términos donde aparece la S, todos los términos donde aparecen las variables S, pues bueno, vamos a sustituirlo ahora por una J omega. De tal suerte que esta función de transferencia de GDS, pues ahora se convierte en una función de transferencia que está en función de J omega, ¿verdad? J omega, aquí se pasó la R para acá, pero pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Es una función ahora que está en función de J omega. Y al tenerlo en función de J omega, pues bueno, J omega, que sería la variable compleja, pues cualquier función de transferencia, pues entonces podemos separarla entre su parte real, esta sería la parte real, y la parte compleja, ¿verdad? En un plano real, en imaginario, pues estaríamos hablando de un vector, ¿verdad? Que está separado por su parte imaginaria, su parte real, ¿verdad? Que sería aquí X, y como ahora estamos hablando ya de forma vectorial, pues lo que vamos a hacer es precisamente calcular la magnitud de ese vector, que sería precisamente la magnitud de la señal de salida, ¿verdad? Y vamos además a calcular el ángulo teta, bueno, aquí le llamamos phi, de esa señal de salida. Entonces, al separarlo entre su parte real y su parte imaginaria, que ya estamos en forma de variable compleja, pues ya podemos obtener una representación alternativa en función de la magnitud de esa señal y en función de la fase, ¿verdad? Como se muestra pues aquí en la ecuación número 2. Ya esto ya está representado en forma de la magnitud y la fase. Ahora, pues considerando el teorema de Pitágoras, pues la magnitud pues es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Y la fase pues es la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real, ¿verdad? Aquí le puse compleja, pero pues es la parte imaginaria, ¿verdad? Pero el que tiene la variable compleja, ¿no? Entonces estamos hablando de que pues ahora pues ya podemos representar esa señal de salida en función, esa relación salida-entrada en función de la parte real y la parte imaginaria de nuestro sistema, en función de la magnitud y en función de la fase. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? De forma generalizada, ¿verdad? Supongamos que tenemos una función de transferencia de este tipo, ¿verdad? K entre tau s, ts más 1,
pues lo primero, vamos a suponer que si a esa señal se le aplica una señal, vamos a ponerle A para que no esté ahí, una señal senoidal a la entrada, pues entonces ya podríamos hacer el análisis de respuesta en frecuencia inicialmente sustituyendo todos los términos que tienen S por J omega, ¿verdad? Entonces de tal suerte que G de J omega ahora es K entre J de T omega, ¿verdad? S se sustituye por J omega más 1. La amplitud de este sistema pues va a ser igual entre K, entre la amplitud de lo que tenemos abajo, ¿verdad? Podemos separar y calcular la amplitud de lo que está arriba y luego restar la amplitud, bueno, dividir entre la amplitud de lo que está abajo y ya tendríamos la amplitud de este sistema. El ángulo de desfase de este sistema, pues se desfasa únicamente aquí, ¿verdad? Solamente tiene un término S abajo, entonces se desfasa abajo sería menos tangente inversa de J omega. ¿Por qué J omega? Pues que sería la parte imaginaria, que es J omega, entre la parte real, que es igual a 1, ¿verdad? Entonces, por eso nada más nos queda menos tangente inversa de J omega. Vamos a hacerlo ya un poquito más expresado, ¿verdad? Otra forma ya más correcta de hacerlo sería pues separar toda esa función de transferencia entre su parte real y su parte imaginaria, ¿verdad? Para quitar esa tau de acá, pues vamos a dividir todo entre T1, ¿verdad? Y dividimos todo entre T1. Bueno, tenemos esta función de transferencia S más 1 entre T1, S más 1 entre T2, y vamos a determinar la fase y la magnitud de esta función de transferencia, ¿verdad? Entonces, para ello, pues sustituimos todos los términos S por J omega, ¿verdad? Sustituimos todos los términos S por J omega y multiplicamos por T2 arriba y multiplicamos por T1 abajo, pues para eliminar estos términos que se están dividiendo, y me queda T2 por 1 más T1 J omega, T1 por 1 más T2 J omega, ¿verdad? Ahora bien, pues la ganancia, pues claramente la ganancia acá es T2 entre T1, ¿verdad? Y arriba, pues tenemos que entonces sacar la magnitud de la parte que tenemos arriba. La magnitud de lo que tenemos arriba, pues es la parte real al cuadrado, pues es 1, ¿verdad? Más la parte imaginaria que es T1 omega, pues esto al cuadrado también, raíz cuadrada. Entre la parte real de lo que está abajo más la parte imaginaria que es T2 omega, eso también elevado al cuadrado. Y de esa forma, pues ya podríamos calcular la magnitud de esta función de transferencia. Y el ángulo de fase, pues sería la tangente inversa, ¿verdad? De la parte real. Por eso aquí la parte real vale 1, por eso queda nada más T1 omega, ¿verdad? La tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real, que sería T1 omega, menos, ¿verdad? Como esto está dividiendo, todos los que dividen llevan signo menos, tangente inversa de T2 omega. Nótese que si T1 es mayor que T2, existe un adelanto de fase. Si T1 es menor que T2, pues existe un atraso de fase. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora vamos a separar la parte real de la parte imaginaria. Así como está este sistema, ¿verdad? Así como lo tenemos acá, pues no tenemos separado la parte real de la parte imaginaria. Si yo quisiera calcular pues toda pues ahora sí que la magnitud de esta función de transferencia. Entonces, para poder separar, este es otro modo de hacerlo, para poder separar la parte real de la parte imaginaria, pues lo multiplicamos por su conjugado, ¿verdad? Y tomamos en cuenta pues estas ecuaciones de álgebra que aprendimos pues hace muchísimo tiempo, que nos dice que a más b por a menos b es igual a a cuadrada menos b cuadrada, ¿verdad? Entonces, pues está prácticamente lo que estamos haciendo es racionalizando. Al racionalizar, al multiplicar por el denominador, pues el conjugado del denominador tanto arriba como abajo, pues en el numerador del denominador, al racionalizar, pues nos queda 5 por 2, 10, menos 5 omega j, y abajo pues nos quedaría el cuadrado, ¿verdad? De la parte real, que sería 4 más omega cuadrada. Aquí hay un error. Bueno, más omega cuadrada. ¿Por qué queda más omega cuadrada? Bueno, queda omega cuadrada porque aquí nos quedaría j omega, ¿verdad? Cuadrada. Es decir, nos quedaría 2 al cuadrado menos j omega cuadrada, ¿verdad?
Recordemos entonces que esto sería decir 2 al cuadrado menos j cuadrada omega cuadrada. Sin embargo, j cuadrada, pues esto es lo mismo que decir raíz de menos 1 al cuadrado, este se va con este y me queda menos 1. Es decir, j cuadrada es igual a menos 1. Menos 1, es decir, 2 al cuadrado menos 1 por omega cuadrada, pues por eso nos queda 4 más omega cuadrada, ¿verdad? Porque este menos con menos se hace positivo. Entonces ahora sí, pues podemos separar la parte de arriba, ¿verdad? Nos queda 10 entre 4 más omega cuadrada, sería la parte real, menos, este signo menos de acá, 5 entre 4 más omega cuadrada j. Y ya tengo la parte imaginaria de ese sistema. La magnitud, pues ahora ya la podemos calcular de una forma ya más directa, pues la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿verdad? Y el ángulo de fase, pues sería la tangente inversa de la parte imaginaria, que es 5 entre 4 más omega cuadrada, entre la menos 5, ¿verdad? Menos 5, porque acuérdense que este es negativo, por eso te vamos cargando aquí este negativo, entre la parte real, que es 10 entre 4 más omega cuadrada. Pues sustituyendo, pues nos queda la tangente inversa de menos omega entre 2. Entonces, esta sería la magnitud para este sistema y esta sería la fase. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo y bueno, en este caso pues resuelto con el método número 1, calculando la magnitud pues en la parte de arriba de los ceros y la magnitud del denominador y por lo tanto pues sería la parte real, pues aquí sería j omega más 0.1 entre j omega más 5, pues esto quedaría 25 cuadrado, ¿verdad? Entre omega cuadrada y pues aquí quería 0.1 al cuadrado, aquí este es al cuadrado, perdón, entre omega cuadrada. Y ya, listo, el ángulo pues sería la tangente inversa de la parte real, la imaginaria que sería omega, entre la parte real que es 0.1, menos la tangente, porque acuérdense que está en el denominador, de menos 1 entre omega sobre 5. Y listo, bueno, estas serían pues más o menos las gráficas que me estaría dando si yo pues grafico este sistemita. Con esas señales de entrada. Pues recapitulando un poco, pues la respuesta de un sistema a una entrada sinusoidal pues se caracteriza por la magnitud y el ángulo de fase con respecto a la variación de la frecuencia. Y pueden existir, pues ya dijimos, gráficas de Nike, gráficas de Bode, perdón, gráficas de Nike, gráficas de Nicholl. Ahorita el caso solo nos estamos enfocando a las gráficas, vamos a enfocarnos a las gráficas de Bode. Las gráficas de Bode, pues por lo general se manejan en el eje de las X, se manejan en decibelios y en el eje de las Y pues utilizamos la frecuencia pero ordenada de forma logarítmica, ¿verdad? Hasta aquí estamos manejando la frecuencia, no necesariamente, este es general, puede ser logarítmica, puede no ser logarítmica, pero cuando ya trabajamos con una gráfica de Bode, pues la frecuencia en el eje de las X es logarítmica, ¿verdad? Puede ser décadas, puede ser octavas. Por lo general se utilizan pues octavas, ¿no? Perdón, décadas. Se utilizan décadas porque por facilidad es más fácil analizarlo en décadas que en octavas. Entonces, pues un diagrama de Bode pues consiste en dos gráficas. La primera gráfica, ¿verdad? Caracteriza la respuesta en frecuencia de un sistema, ¿verdad? Caracteriza la magnitud, ¿verdad? La magnitud de la función de transferencia sinusoidal. La otra gráfica, que es la fase, pues caracteriza el desfase, ¿verdad? Es decir, la variación de la frecuencia espaciada de forma logarítmica. Es de la señal, ¿verdad? De la variación de la señal, que tanto se desfasa con respecto a la señal de entrada. Ahora bien, si nosotros quisiéramos pues, expresar la magnitud de forma logarítmica, si se acuerdan aquí está de forma pues, lineal, esta magnitud que tenemos aquí es de forma lineal. Si yo quisiera expresarla de forma logarítmica, lo único que tengo que hacerlo es multiplicarlo por 20 logaritmo de base 10, ¿verdad? Por 20 logaritmo a toda esa señal de frecuencia. La utilidad para la magnitud, pues ya se los dije hace rato, se utilizan los decibelios. La principal ventaja que tienen los diagramas de Bode, al ponerlos ya en esta forma logarítmica, en esta forma de decibelios, es que la multiplicación de magnitudes pues, se convierte en sumas. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso.
y que es posible utilizar un análisis a bajas frecuencias, ¿verdad? Podemos analizar frecuencias muy pequeñas. ¿Por qué? Porque pues, al espaciarlas en décadas, pues por ejemplo, vemos 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, que nos permite ir analizando ese análisis de forma pues, a muy baja frecuencia. Por otro lado, es posible determinar de manera práctica la función de transferencia de un sistema mediante el análisis de los datos en forma de diagrama de Bode. Esto no lo vamos a ver acá, ¿verdad? Pero pues analizando el diagrama de Bode podríamos determinar una función de transferencia. Otra de las principales, bueno, hablando siguiendo sobre la ventaja, es que son muy fáciles de hacer, incluso de forma experimental, y que nosotros podemos caracterizar cualquier función de transferencia por los diferentes elementos que pueda tener. Es decir, una función de transferencia pues puede estar dada de esta forma, ¿verdad? K por, no sé, S más 2, como vimos hace rato, entre S a la n, puede ser S cuadrada, S por S cuadrada, más 2S más 3, por S más 1, por S más 2, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos ganancias, ¿verdad? Una función de transferencia puede tener ganancias, puede tener integradores, ¿verdad? Aquí puede haber una S también, ¿verdad? Puede haber derivadores, ¿verdad? Puede haber factores de primer orden, como sería este es un factor de primer orden, este es un factor de primer orden, y puede haber factores cuadráticos, ¿verdad? Entonces, de forma general, una función de transferencia puede tener todos esos elementos, ¿verdad? De hecho ya lo habíamos platicado al inicio, ¿no? Una forma general de representar una función de transferencia, pues cuando se factoriza puede quedar de esta forma. Y una vez identificados estos factores, incluso podríamos realizar el diagrama de Bode sin tener que resolverlo de forma pues, manual, ¿verdad? Sin tener, perdón, un software de simulación, podríamos hacer esto de forma manual. No voy a enfocarme mucho en esto, puesto que esto de resolverlo de forma manual, pues ya no tiene sentido, ¿verdad? Esto se hacía pues mucho antes, cuando pues no, los software para resolver pues diagramas de Bode pues eran pues muy precarios, o simplemente no se tenía un software y se tenía que hacer un diagrama de Bode a mano. De hecho, lo que hacían es que se caracterizaba la señal, es decir, una frecuencia, pues su forma es 20 logaritmo de k, se anotaba dónde quedaba 20 logaritmo de k y a partir de ahí se trazaba una línea. Y ya. Y lo mismo con el desfase, ¿verdad? Decía, bueno, un desfase de una ganancia tiene un fase de 180 grados, o sea, donde estaba 180 grados trazaban una línea, no pasaba nada, ¿no? Entonces, hasta ahí. Y lo que hacían con un integrador, pues lo mismo, ¿verdad? Un integrador, su magnitud de un integrador es menos 20p, donde p pues es el orden del integrador. Si esto fuera s, pues sería 20p, 20 logaritmo. Si fuera s cuadrada sería menos 40 logaritmo, ¿verdad? Por las propiedades del logaritmo. Y luego simplemente por el logaritmo de omega, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues trazaban una línea recta que señala el integrador. Y para la fase, pues la magnitud de un integrador pues es 1 entre j omega. Ya se sabe que un integrador da menos 90 grados, ¿verdad? Un integrador, por lo tanto, un derivador, pues da 90 grados positivo, ¿verdad? Un integrador es 1 sobre s, un derivador es s, pues si un integrador da menos 90, pues un derivador va a dar 90. Y entonces, bueno, aquí está el caso del integrador, ¿verdad? Una línea, y para los términos de primer orden, pues se buscaba dónde quedaba la frecuencia de corte, ¿verdad? La frecuencia de corte del sistema, que por lo general está dado por ese término que tenemos acá. Entonces se buscaba dónde estaba la frecuencia de corte y a partir de ahí se calculaba primero la magnitud, que era menos 20, el logaritmo de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado, ¿verdad? Y justo donde estaba la frecuencia de corte, justo en omega igual con A, que es donde está la frecuencia de corte, a partir de ahí se empezaba a decaer 20 decibeles por década, ¿verdad? 20 decibeles por década. Entonces ya se iba haciendo de esa forma y se sabía que también para la fase pues se trazaba y justo en la frecuencia de corte esa señal tiene un desfase de exactamente 45 grados y a partir de ahí entonces se trazaba, ¿verdad? Una señal que quedaba precisamente entre la frecuencia de corte, ahí veía 45 grados, entre década y década. Y ya podíamos entonces trazar una línea de esta forma, ¿verdad? Se trazaba y luego ya quedaba otra vez en el desfase de 45 grados. Para una señal, pues primer orden, pero en el numerador, es prácticamente lo mismo, nada más que es un desfase positivo de 45 grados, ¿verdad? Para una señal de tipo cuadrático, pues ya también pues se tenía más o menos pues
De hecho el tipo cuadrático no lo puse, aquí está el tipo cuadrático, ¿verdad? Para una señal de tipo cuadrático, pues se tenía que caracterizar entre su parte real y su parte imaginaria, ¿verdad? Toda esta señal que tengo aquí lo puedo separar entre una parte real y una parte imaginaria, ¿verdad? Si yo separo, si yo vuelvo S igual a J omega, pues aquí me quedaría J omega cuadrada, ¿verdad? Es decir, me quedaría omega cuadrada, ¿verdad? Porque aquí acuérdense, este J quedaría menos 1, me quedaría entonces menos omega cuadrada, ¿verdad? Menos omega cuadrada más 2JZ omega n omega más omega cuadrada, ¿verdad? Entonces la parte real, pues es esto, ¿verdad? La parte imaginaria es 2, hay 2, aquí perdón, ahí repetí la z, sería 2z omega n omega, este es j, es la parte imaginaria, más la parte real que se vuelve pues omega n cuadrada menos omega cuadrada, ¿verdad? Entonces, pues ya lo tengo separado entre la parte real y la parte imaginaria y ya lo puedo pues también poner como un término como los otros, ¿no? Que hemos estado analizando. Eh, y bueno, cuando la frecuencia, bueno, entonces se caracterizaba pues la señal, ¿verdad? Entonces la fase pues es la tangente inversa de la parte real, entre la parte imaginaria entre la parte real, y la magnitud pues es la raíz cuadrada de esto más esto. Entonces, a razón de eso, pues se podía, voy a adelantarme tantito a esto porque les digo, ya no se hace de esta forma. Entonces, a raíz de eso lo que se empezaba a hacer es que se iban pues uniendo, por aquí debo tener una completita, se iban uniendo, se iban uniendo todas las líneas, ¿verdad? Se iban uniendo todas las líneas. En este caso, bueno, el ejemplo que tenemos aquí es 50 por S más 2 por S más 10. Y ven, tenemos un término de ganancia, tenemos un término de primer orden en el numerador, tenemos un integrador y tenemos aquí un término de primer orden también, pero en el denominador. Entonces, pues este sistema se puede factorizar, ¿verdad? Entre sus diferentes términos, entre sus diferentes verbos, puede ser factorizado de esta forma. Y al factorizarlo de esta forma, pues fíjense que ya podemos nosotros calcular, por ejemplo, para el integrador, pues tenemos acá, ¿verdad? Para el numerador, pues tenemos para el integrador, perdón, este es para la ganancia, esta es la ganancia, ¿verdad? Este sería el primer orden en el numerador. Aquí tenemos el de primer orden en el denominador, ¿verdad? Con una frecuencia de corte, donde a raíz donde está su frecuencia de corte se baja, ¿verdad? La frecuencia de corte pues está descrita por esta función. Y a partir de ahí baja y tenemos también que es un integrador que es precisamente ese, sería 20 logaritmo de 10, ¿verdad? 20 logaritmo de 10, que sería perdón, sería este que está acá, ¿verdad? El integrador. 20 logaritmos de omega, pues tenemos este de acá, y aquí tendríamos pues a partir de esa línea. Entonces lo que se hacía en ese entonces, esto lo estoy no, perdón si no detallo mucho esto, pero pues ya no tiene caso, ¿no? Porque además estos no eran muy precisamente, no eran gráficas precisas. Entonces lo que se hace o lo que se hacía para poder calcular, pues es ir haciendo las sumas y las restas de cada uno de las aportaciones que iba haciendo cada una de estas señales, y al final, ¿verdad? Aquí empezaba en 40 y al final, pues aquí, por ejemplo, empezaba a restarse, llegaba aquí si ven se anula con y quedaba, y al final pues teníamos esta gráfica aproximada, ¿verdad? Es una gráfica aproximada porque al final de cuentas pues va aproximándose por líneas. Y lo mismo se hace para la fase, ¿verdad? Y teníamos esta fase aproximada. Nótense que este es lo que me quedaba de forma aproximada cuando la gráfica real que está aquí abajo, pues era esta. Entonces, era una aproximación que pues servía, pero pues es una aproximación no muy adecuada. Entonces ya no se hace de esta forma, ¿verdad? Ya no se hace de esta forma. Bueno, voy a saltarme esto, lo voy a poner ahí por si lo quieren ver. Es una función de transferencia, es un ejemplo, 10 entre S más 100, entre S más 1, de ir calculando cada uno de los términos que lo componen, el término de 10, el término de 1 entre S más 1, ¿verdad? El término de S más 100, y luego pues al ir reuniendo pues obtenemos nuevamente, ¿verdad?
esta función de transferencia. Entonces 20 más 40, por eso empieza en 60, ¿verdad? Se suman estas dos. Aquí tenemos la primera frecuencia de corte que está en 1, es esta que está acá, ¿verdad? Es esta que está acá. En esa frecuencia de corte, esta empieza a bajar 20 decibeles por década, y entonces aquí, pues esta empieza a bajar 20 decibeles por década, ¿verdad? A partir de ahí, y justamente cuando llega en 100, ¿verdad? Aquí empieza a subir, como aquí está bajando, esta está bajando y esta está subiendo, pues aquí ya se anula, ¿verdad? Y ya queda fijo. Entonces esta sería la forma de hacerlo, pues un segundo ejemplo de hacerlo por gráficas. Pero de nuevo les digo, esa forma ya no tiene sentido. Ahora, si hiciéramos la forma matemática de hacerlo, de como lo hemos estado pues manejando, pues tendríamos esto, ¿verdad? La magnitud de g de j omega, pues me quedaría por 20 logaritmo de 10, ¿verdad? Que sería este de acá. Más, recuerden que esta al ponerla en g de j omega me quedaría 10 entre 100 más j omega entre 1 más j omega, ¿verdad? Entonces, pues aquí tendríamos la 20 logaritmo de base 10 de quién? De la raíz cuadrada, ¿verdad? De la raíz cuadrada de la parte real entre la parte imaginaria. Entonces aquí sería de la parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado más menos 20 logaritmo de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿verdad? Cuadrado, esto a la 1 medio, esto a la 1 medio, ¿sale? Entonces esto, siguiendo las propiedades de los logaritmos, pues viene quedando como 20 logaritmo de 10, ¿verdad? Más este de acá se divide con esto por las propiedades del logaritmo y me queda 10 logaritmo de la parte imaginaria, que es omega cuadrada, más 100 al cuadrado, ¿verdad? Menos 10 logaritmo de pues omega cuadrada más 1, ¿verdad? De la parte imaginaria más la parte real. Aplicamos propiedades de los logaritmos y pues eso es 20 logaritmos por esta propiedad, pasa para acá dividiendo y ya nada más me queda 10 logaritmos. Y para la fase, pues tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, yo ya les había dicho que cuando manejamos la fase, ¿verdad? La fase pues de la ganancia es prácticamente cero, ¿verdad? Entonces, vamos a sumar entonces ahora la fase, que sería la tangente inversa de la parte imaginaria, que es omega entre 100, que es la parte real, menos el denominador, que sería la tangente inversa de la parte imaginaria, que es omega, y ya, entre 1, ¿verdad? Bueno, aquí le voy a poner el 1, nada más para que vean que está ahí. Omega entre 1. Y estas serían las dos ecuaciones, ya está expresada de forma logarítmica, ¿verdad? Ya está expresada de forma logarítmica. Para nosotros poderlo simular, aquí está el código en Scilab, ojo, nada más que este código al copiarlo, aquí puso unos apóstrofes medio raro, si marca errores, porque aquí requiere que le pongan apóstrofes, en todos donde aparecen estos como comitas, son apóstrofes. Pues, pues declaramos, ¿verdad? Nuestra función de transferencia que tenemos ahí. Voy a definir un espacio logarítmico, ¿verdad? Para que la frecuencia la vaya yo variando de 10 a la menos 2. Esto lo que hace es variar de 10 a la menos 2 a 10 a la 4, ¿verdad? Y entre eso me va a dar 50 datos, ¿verdad? 50 puntos entre 10 a la menos 2 y 10 a la 4. Luego lo meto en un ciclo for, ¿verdad? For que empieza de 1 hasta los 50, ¿verdad? Aquí le pude haber puesto 50 la longitud del vector omega, que es la frecuencia de 50, de 1 hasta 50. Y luego pues ya pongo la magnitud, ¿verdad? La magnitud lo voy también metiendo en un vector y la fase lo meto en un vector. Y empiezo 20 logaritmo, pues esta ecuación, 20 logaritmo de 10 más 10 logaritmo de la parte real más la parte imaginaria menos 10 logaritmo de la parte imaginaria más la parte real al cuadrado y la fase 0, todo se va metiendo en un vector, ¿verdad? Omega va variando pues n posición, omega lo tengo definida acá, así que voy tomando la posición de omega que está definida logarítmicamente. La tangente inversa en Scilab, en MATLAB la tangente inversa es también ATAM, pero en Scilab se tiene que meter, no sé, 3 entre 2, ¿verdad? Si quiero la tangente inversa, bueno, la tangente inversa sería real entre imaginario, así, como división. Pero en Scilab
la tangente inversa se mete mediante comas, es decir, real, coma, imaginario, ¿verdad? Por eso viene así, real, coma, imaginario, menos la tangente inversa de abajo. Y lo convierto de una vez por 180 entre pi, para que por ciento pi es la variable ya que reconoce, una constante que reconoce Scilab. Cuando le pongo porcentajes me refiero que es una constante de Scilab, y al hacer esto lo estoy convirtiendo a grados. Luego simplemente pues llamo unas gráficas para graficarlas en forma logarítmica, ¿verdad? Le digo que me la va a graficar en forma logarítmica, recuerden cambiar estos apóstrofes, y grafico en el eje de las X la frecuencia, la magnitud, la frecuencia y la fase. Y listo, ¿verdad? Esta es la gráfica que tengo hecha a mano, ¿verdad? Como lo hicimos ahorita acá, con esta. Y esta sí tengo pues el comando bode. Como se pueden ver es la misma, ¿verdad? Aquí lo tengo ya programado. Recuerden, ustedes pueden ver el video, pueden analizar el código paso a paso. Yo lo tengo aquí ya en el Scilab Cloud. ¿Dónde estás? Scilab Cloud, lo tenía yo por acá abierto. Aquí está, ¿verdad? Este es el Scilab Cloud, que es el Scilab en línea. Voy a ejecutar ese mismo código que les mostré allá y me está marcando un error aquí, que yo les decía, el apóstrofe. El apóstrofe, de hecho entonces no lo tengo acá porque ya lo había yo corrido. ¿Dónde estás? Scilab, aquí está, ¿verdad? Aquí tengo ya el código en Scilab Cloud, corro ese código. Una vez que lo empieza a correr en el Scilab en línea, pues me genera la gráfica. Y ahí está, ¿verdad? Es la misma gráfica que les estoy mostrando pues ahí en la presentación, con el programita que pues está aquí, que ustedes pueden copiar y pueden reproducir para calcular la respuesta en frecuencia de ese sistema. Bueno, entonces vamos a continuar ya para ir finalizando. Entonces esta es la respuesta en frecuencia, gráficas de Bode. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Que pues, lo pueden ustedes hacer también a mano, pues, sumando los elementos. Ya no lo voy a discutir, pero bueno, ahí pueden ustedes realizarlo. Pueden hacer también, aquí viene el código de ese segundo ejemplo, y pues aquí si lo hiciéramos también con Bode, pues también lo podríamos hacer de esta forma. Aquí está el código, ¿verdad? Si se hace en Scilab utilizando el comando Bode. Aquí hay un ejemplo un poquito más complejo, ¿verdad? Este ejemplo tiene un derivador arriba y tiene además pues dos términos, un término de primer orden y un término de segundo orden abajo, ¿verdad? Entonces igual se pueden hacer pues sumando cada una de las partes, que le digo ya no se hace, pero lo pongo nada más como referencia, y el código para hacerlo en Scilab. Y aquí está pues la gráfica de respuesta en frecuencia, que es la misma, ¿no? En MATLAB en Scilab, utilizando paso a paso cada una de las ecuaciones que aquí están, ¿verdad? Para comprobarla, pues aquí puse las ecuaciones, ustedes pueden ir también deduciéndolas paso a paso y pues hacerla en Scilab. Y bueno, aquí hay un ejercicio que pueden ustedes también llevar a la práctica. Es una función de transferencia un poquito más compleja. Aquí hay otro ejercicio, ¿verdad? Con una función ya más completa, que ya tiene una ganancia, tiene un término, pues un integrador, tiene un primer orden arriba, tiene un primer orden abajo y tiene uno de segundo orden también en el denominador. Entonces al pasarlo en la frecuencia tenemos esto, y bueno, aquí estaría la fórmula, ¿verdad? Para hacerlo en modo de ecuación, la fórmula para calcular la fase, y listo, ¿verdad? Pues ya les queda ahora sí que de tarea pues poder hacer la gráfica de esta función de transferencia. Entonces, pues para concluir, pues la respuesta en frecuencia de un sistema de cualquier orden, podemos siempre factorizarlo en términos de este tipo, ¿verdad? Con el comando, si no sé cómo hacerlo, pues puedo usar el comando ZPK, que ya utilizamos, para que la función de transferencia me lo factorice. Y una vez que está factorizado, pues puedo calcular su gráfica de respuesta en frecuencia, pues considerando cada uno de los elementos. La otra forma sería, como también lo hicimos, separar la parte real más la parte imaginaria. Sin embargo, pues esto está fácil hacerlo si tenemos una función de primer orden. Pero pues imagínense esta grandotota, separarlo entre su parte real más la parte imaginaria, pues es una locura, ¿no? Y para no hacer eso, pues podemos mejor utilizar cada uno de los elementos, calcular la aportación que cada uno de los elementos tiene en la respuesta en frecuencia, considerando que los términos del numerador suman, los términos del denominador restan, y con eso pues tendríamos la respuesta en frecuencia de nuestro sistema.
Les recuerdo, ¿verdad? Mi nombre es Francisco Ronay. Este, y pues bueno, si tienen dudas, pues ahí pueden dejar sus comentarios. Si les gusta el video, pueden darle like. Ahí tienen mi contacto de correo electrónico para cualquier duda que tengan. Sería todo. Con eso terminamos la grabación y gracias por su atención.